Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, a partir de este momento vamos a conversar con el embajador Juan José Monzán en su segmento de todas las semanas, Palestra. Y en la palestra hay un montón de cosas, definitivamente. La agenda Y está llena, como dices tú. la agenda está llena y hay que empezar por lo primero. Y lo primero es lo primero. Juan Guaidó. Mira, Te la voy a ¿cómo, poner, te la voy a cómo, poner, cómo- te la voy a poner, cómo me conoces tú a mí? te la voy a poner bombita. Esta mañana estaba reflexionando, leyendo unas notas de unos amigos y colegas tuyos, y todos se preguntaban el caso Guaidó, ¿no? Que se presentó allá. Y como era chateando, yo lo único que le dije fue, mira, si no ha sido invitado, no tiene por qué presentarse allí. Al nivel de él, o de que él disfrutó y que todavía pues es una persona que maneja protocolos y que maneja política. Se sabe cuándo ser prudente o cuándo ser audaz. Eh, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué iba a hacer allí? ¿A quién representaba? Representaba su precandidatura o su candidatura dentro de un conjunto de candidaturas de las primarias para ganarle el paso a los otros. Esa es una interrogante. La segunda interrogante es, ¿qué iba a decir diferente de lo que ha dicho al diálogo de México? Que pudiera conmocionar a esa reunión, que por cierto me acabo de enterar por una noticia que me mandan de Bogotá, un periodista amigo, colega tuyo, que eso fue un desorden generalizado, porque parece que Petro organizó, hizo cosas que después vamos a hablar mi percepción de Petro en este caso. Y entonces hay una pugna entre la vicepresidenta, el embajador de Colombia en Washington y el canciller Leiva. Y entonces cada uno presentó una agenda y quería cierta figuración, lo cual resultó que hasta el protocolo interno, los invitados, incluyendo la delegación de México, no tenía, como se acostumbra y debe ser en movilizar a un canciller de un país a otro con su delegación, eso cuesta una fortuna. Claro. Hay que interrumpir inclusive otros diálogos pendientes, otras decisiones internas y externas. O sea, se organiza por eso siempre con tiempo para que la gente vaya preparado, cada lleva su equipo, el canciller no tiene por qué tener todo en la cabeza, no puede, entonces tiene los especialistas en esto, la historia de los diálogos, es decir, es toda una estrategia que se hace. Exacto. Parece que la de México también protestó un poco ahí en entre dientes, porque la agenda no se la dieron sino cuando llegaron. Entonces ellos no Imagínate. sabían si es que iban a trasladarlo de México, pero ese es otro punto. Entonces, a mí me da la impresión, caramba, es que es difícil hablar ya, pero él se hizo personaje público, Guaidó. Entonces tiene eh, la necesidad pasiva y activa de que va a provocar una reacción. En este caso, no se trata de atacarlo, sino que ver, a él lo destituyeron de presidente de su propia gente. Entonces, ¿quién fue a representar? Exacto. Él no es No, un, él no pero es un- oye, él no es un muchacho ya. por Él no es eso, una piedra, este es un hombre que fue recibido por todos los jefes de Estado del mundo occidental. exacto. Congreso de los Estados Unidos, que yo no lo había visto nunca. Se paró un Congreso dividido, dividido como estaban antes en Venezuela, Adeco y Copellano, y no, dividido, que no se hablan, y si tú dices A, yo digo B, se paró para decirle el país lo respalde. Tome usted las decisiones que haya que tomar. No tomó Exacto. ninguna. No tomó ninguna. En su momento no nombró un canciller propio. Y a Sí, ver, vamos. no pudo, y entonces hubo nombramientos que no eran de él, otros no sabían. No, no hablemos del pasado, pero vamos al presente. Bueno, Ya él sí.
El problema es que en el presente, hoy a esta hora que estamos Está hablando tú y repitiendo yo, los mismos lo vacíos. mismo vacío. Hace 5 minutos el canciller de Colombia acaba de decir que todo eso fue orquestado por Estados Unidos. Claro, entonces le hacen hacer a Estados Unidos, que de buena fe anda buscando una salida por razones geopolíticas y hasta por razones del carburante, anda buscando un time para poderse ocupar más, aparte de que tienen elecciones el próximo año, ¿Mm? y entonces fueron a ceder, realmente iban a terciar y a ver qué soltaba, pero entonces se parece y se la ponen de bombita a los Estados Unidos, Ujú, provocando una crisis interna aquí también, ujú, exacto. porque también hace el papel de tonto. Ahora, yo no sé, pero yo creo que Guaidó tiene que hacer un retiro espiritual como eso que hacíamos antes cuando yo estaba muchacho. Bueno, ahora lo tienes ahí cerquita de Miami, llámalo ahí, háblale la oreja. Eh, Fíjate que recibí también de un amigo que me dice que él va a estar aquí y que hay una expectativa que va a pasar. Si lo van a recibir, si van a salir con las banderitas. Pero la semana pasada nombraron un comité proelectoral de las primarias en Miami a nombre de su organización. Eso voy. Entonces, la pregunta que me plantearon a mí no era general, pero me dijo, mira, hay una gran expectativa que va a pasar, porque él viene a hablar en nombre de quién, de Voluntad Ajá. Popular para hacerse, bueno, la realidad de Miami ha cambiado mucho, muy volátil, muy parecida a la de Venezuela trasladado acá. Y ya no es como antes, que era Enrique Capriles, después vino este, pero todavía está las bases de Primero Justicia, están las bases de Voluntad Popular, que eran las mayoritarias. Ujú. Yo no sé cómo andan pensando ellos, porque realmente ambos candidatos, ambos personajes han como dejado a la gente en el aire, ¿no? La gente no sabe por dónde ir, todos los meses cambian de diálogo. Pero si hace 2 semanas Carlos Vecchio en un evento también lo reivindicó a él. Bueno, yo no fui, yo te dije que yo no había Sí, ido ahí, pero tú lo sabes que fue así. Trascendió. claro, y, no, pero yo no fui porque le dije a los amigos, ¿y este señor va a hablar en nombre de Voluntad Popular o va a hablar en nombre de la organización que yo pertenezco? Ajá. Porque para abrir un acto como ese tiene que ser alguien que está comprometido con la organización. Pero ese no es el caso. Entonces Guaidó, chico, ¿será que él actúa por su cuenta? Y le dan estas cosas y se embelezó con que era presidente. Nunca lo ha sido. Nunca lo fue. Y cuando le dieron la oportunidad como interino, no ejerció las funciones como la Y gente aspiraba. No tú te nombró un ministro, imaginas, mira, no nombró un ministro de la defensa, que era lo primero que tenía que hacer. se lo reclamábamos desde aquí en Miami, nombre del ministro de Defensa, que hay bastante. Y aquí hay muchos militares embraguetados, aquí en Miami también, y en todo Estados Unidos, en España, Exacto. dispuestos a ejercer un comando, una injerencia directa, positiva Y una en la alianza, Fuerza Armada, una alianza continental necesaria hoy día. señor. Pero ese es el pasado. No hablemos del pasado porque Bueno, ok, estamos en época ok. de inteligencia artificial. Ajá. Y si no nos ponemos las pilas, la inteligencia artificial te desplazan a ti y a mí. Así es. Oye, esta mañana leí, por cierto, como el diálogo que mantenemos tú y yo en realidad es un diálogo bien abierto y por eso quizás se hace ameno, a lo menos nos parece a nosotros dos. Esta mañana leí que hicieron una prueba con un modelo usando la inteligencia artificial, del chat este que se llama ahora así, y le ponen unos datos, van ingresando de los datos los humanos para las obras cumbre de la literatura universal. Y los 25 que ellos eligieron, la inteligencia artificial, aparecían los que nosotros que tenemos la inteligencia humana también hemos coronado. La Ilíada, la Odisea, el Quijote, Oscar Wilde, tú sabes, estas grandes pensadores, coincidiendo con lo que el humano las tiene igualmente, lo que como grandes personajes de la literatura, de los creadores. El Dante también estaba allí, por supuesto, Humberto Ah, Eco, y me nombraron. eh, Entonces, es lo que te decía, ese pasado, ya no hablemos del pasado.
creo que ya no es el pasado, estamos en la época esta de la inteligencia artificial. Entonces, hacer ridículo ahora y va a dar varias excusas. Ya está. Saquemos el tema de de Guaidó. Yo creo que No, yo lo traje porque es el que está en boga, pero al fin y al cabo, claro, pero bueno, a mí no me da ni frío ni calor, es más, no me da ni frío ni bueno calor. reflexionar, es bueno reflexionar y lo hacemos de toda la buena fe. Porque tú como yo somos unos venezolanos que queremos ver el rescate de la patria y ver si por lo menos podemos verlo antes de morir. No, y hemos añorado a que emerjan líderes que reemplacen los que tuvimos nosotros, que fueron supremamente buenos con todas las dificultades que Y con había. todas las dificultades y los enemigos, coño, se sentaba Betancourt con Caldera, ven acá y se llamaban y pali. Cuando había que ponerse los pantalones, se apoyaba a Betancourt y cuando había que ver, se apoyaba, porque era el concepto No, general de chicos, teníamos un presidente como Betancourt que ¿cierto? impuso una doctrina de gobierno en América Latina, la doctrina Betancourt. Gobierno que no sea democrático no tiene cabida en este esquema Y rompió relaciones con todos los gobiernos latinoamericanos y no latinoamericanos que eran dictaduras. Y Exactamente, se impuso esa doctrina de Betancourt. Y exacto. funcionó. Y Y nosotros funcionó. seguimos funcionando, ¿no? Es En que el todavía país. funciona, es que Y todavía seguimos estuvo creciendo. funcionando hasta hace poco. Pero eso es pasado. El problema es qué vamos a hacer nosotros ahora. Eh, yo me alarmo un poco porque yo veo que en las primarias hay una multiplicación de candidatos y pareciera que no hay objetivos comunes. Porque si hubiera objetivos comunes, se saca un plan común allí a presentar y cada uno que lo dé su materia. Pero aquí empieza todo el mundo a decir y a viajar y sin saber nada de nada y a recorrer. ¿Qué harían si llegan a la presidencia de Venezuela, hermano? Primero que nada, No tienen equipo, no, como lo que te he insistido yo, ninguno ha mostrado un equipo que lo vaya a acompañar, que tenga la misma credibilidad del candidato. Empezando por entonces, ahí, entonces, para poder confiar, pues. entonces yo creo que lo primero es ser inclusivo. Y ser inclusivo quiere decir que los que están, que dejen ya la cosita del grupo de los tres, del grupo de los cuatro, y, uy, que es la oposición, es salir de uno solo que los tienen en jaque durante 22 años. Pero Uno solo que los tienen en jaque durante 23 años. el personalismo nos está matando hace tiempo. Y las leyes que lo consienten también, y la constitución que Repito, lo consiente también. repito lo que siempre hablamos. Esas fueron las palabras exactas que dio Pompeo, el que fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, Sí, que se trasladó a Cúcuta y dijo cuando fracasó por delación proveniente de la oposición, la toma de Venezuela, porque esperaban reacción de Venezuela y si maltrataban a los que iban a llevar la ayuda humanitaria, intervenían los países. exacto. Pompeo cuando se fue con aquella cara y aquella risa dijo, lo que pasa es que aquí todo el mundo quiere ser presidente. Así es. Imagínate el concepto que generan ellos. Mi hermano, Entonces, ayer cuando se fue Guaidó, entonces asomaron que podía reemplazarlo como candidato superlano. Y así van, y así van. Entonces, por favor, el Superlano no fue el que agarraron allá con una prostituta en... con una plata que era para repartirse No, los pues, estados que se pasaban. sí, entonces, ¿en qué estamos? ¿Vale? Y va al Barina y no funcionó tampoco. Entonces, Eh, pero no me gusta, ya, vamos a hablar del futuro, por Dios, vamos a hablar del no, futuro. no, pero es que el futuro lo están asomando ellos con figuras que no guardan relación con lo que estamos aspirando. A lo mejor esto va a ser el desencadenante, esto va a ser el desencadenante de una nueva Venezuela. Yo no sé si tuviste el programa del Mazo Dando, de Diosdado Cabello, No donde, acostumbro, no he visto el primero en mi vida. bueno, aquí no llega, pero yo no lo veo Siempre tampoco. me pareció un fantoche. Bueno, el hecho es que él presentó, chico, un programa que yo todavía estoy investigando con personas que saben de estas cuestiones más que yo, son demasiados que saben más que yo. Él presentó en su canal y en su hora con el Mazo Dando a 26 funcionarios de la Dirección General de Inteligencia Militar, Sí, de los cuales la mayoría, todos, están señalados y fichados e investigados por la Corte Penal Internacional.
Bueno, entonces, ¿Y eso qué significa? hay un mensaje cifrado allí. Yo quiero desentrañar. Uno es que he hablado con otra gente, lo primero que se me ocurre a mí es esta postura de arrogancia de decir nosotros somos esto. Vengan pues a buscarme Ujú, a dónde barrio. Aquí está. Somos los torturadores. Venga. ¿Y qué pues? exacto. Eso puede ser porque de los lados pues se espera eso. Y de los matones estos que han torturado, violado, todo, ahí están todas las cuestiones, no son habladeras de tonterías nuestras. No, Y tu no, colega, en absoluto. Ahorita acaba de morir uno de ellos mismos en un calabozo y han inventado 40.000 argumentos. Yo no creo ni en uno ni en otro, no sé. por eso. Entonces, eh, yo creo que puede surgir de esto, de todo este barullo, este miedo, este terror que hay de las elecciones, vienen y van, ya no hay plata para comprar más gente. Eh, Puede surgir realmente un movimiento con jóvenes de una generación distinta a la presente, que viene de abajo hacia arriba, más jóvenes y quizás más frescos y más decantados, y también mirando hacia el futuro, que están dispuestos de nuevo a rescatar la patria. Y tal como están las situaciones, que a los militares los mandan a vender pollo los fines de semana, a los maestros los mandan a ir para su casa, y yo creo que pudiera ser que se desencadene un movimiento de rescate. Hay que Ojalá, Dios te oiga, digo yo. esperarlo, hay que esperarlo. Y no importa, allí hay unos nombres tienen que ser personas de recio temperamento, como Alboreo, pues María Corina Machado, como nuestro Calderón Humberto Calderón Berti, ya hombre de edad, con experiencia, que no viene buscando gloria, sino que quiere dejar una huella en el camino, porque no va a repetir la presidencia por la misma edad, deseándole la mejor larga vida, porque vimos al poeta Cadena que con No, 93 años, la transición es necesaria por la vía que sea, pero hay que orquestarla muy bien para entonces que, tiene que estar una persona bueno, ya elaborada, que digo, mi función es ser la transición. sí. Y después se convoca elecciones libres, supervisadas internacionalmente, dirigidas por el método que elija. Alemania vota todavía manualmente, y acá en Estados Unidos también, con Y, unas máquinas. y esa solución puede surgir cuando se produzca el fiasco de lo de Colombia, porque ¿Has, para mí va a ser un fiasco. has dicho? No, no, atacando. Bueno, te estoy contando cómo comenzó. Mm, Los cancilleres que fueron allí no sabían, es decir, sabían que era, México no sabía si que era que le iban a quitar la sede a México para trasladarla a Bogotá, por ejemplo. mm. Entonces Bueno, ya andaban así medio, porque estaba, como lo estaban degradando prácticamente, ¿verdad? sí, ¿Cómo sí, funciona sí, tú? Y dígame en México que tú sabes, México lindo y sí. querido. Entonces, después se aparece el otro, y el canciller tiene que aclarar, el señor no ha sido Pero invitado. yo hasta ahora no sé cuáles son los países que van a participar. Bueno, no, Estados Unidos, Noruega, Colombia y No, pues México. están hablando de 15. ¿Y los otros? Búscame cinco más que sean democráticamente puros. Bueno, Lula dijo que apoyaba a no sé qué. No, pues es que yo lo que aspiro es que sean democráticamente puros y ninguno lo es. Claro. Esto me hace recordar un poco la década de los 70 y los 80, cuando en la guerra del Salvador, México, Francia y Venezuela, de países latinos, digamos, incluyendo a Francia, teníamos mucha presencia. Venezuela era con la bandera de la democracia, la organización de los partidos políticos para presentar un plan, Exacto. y por eso nos resteamos Venezuela, todos los gobiernos, ADECO y gobierno, estábamos juntos allí. Exacto. Una vez se vieron dos o tres visiones distintas, los cristianos con los demócratas, pero el objetivo final no los consultamos, yo lo digo por experiencia. Y entonces, allí en ese momento, de pronto, México y Francia sacaron que había que reconocer el estado de beligerancia, Mm. que es un derecho internacional, son palabras mayores.
Ok. Estado de liberancia del reconocimiento de una guerra civil donde ninguno de los dos bandos Está domina comprometido. al otro. Exacto. Y entonces los países externos reconocen a los dos. Exacto. Entonces, Venezuela fue el primero que saltó en ese momento y dije, no, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a reconocer una guerrilla que quiere cargar, derrocar al orden democrático, que está luchando por elecciones y que lo que tiene es el enfrentamiento a base de balas? ¿Qué es esto? Exacto. Y Venezuela paró eso. Venezuela paró eso con otros países. Entonces, a mí me da la impresión de que eso es lo que está pasando en Venezuela también, con estos diálogos. En algún momento alguien va a decir, no, aquí se trata, yo leí esta mañana, por cierto, tú también, que vuelven a insistir en levantar las sanciones para que haya elecciones libres y democráticas. Fíjate tú el párrafo. Tú estás reconociendo que no hay elecciones libres ni democráticas. Claro. Exacto. Y que no eres demócrata. Entonces, si tú estás Y que reconociendo tú que no hay quebrantaste, libre y democrática, y que tú tienes sanciones porque quebrantaste las normas ¿por qué democráticas. tú te vas a, qué es lo que vas a discutir en un diálogo? Eso es la Exacto. oposición, pues. Si no es democrática y no hay Estado de Derecho y me mete preso a este y me mete preso al otro sin juicio, sin no juicio, ¿qué es esto? ¿Por Exacto. qué yo tengo que ceder qué? Exacto. ¿Qué es lo que vamos a ceder? Porque ni siquiera estamos en guerra, entonces, bueno, vamos a partir el territorio. Está para ti, está Corea del Norte y Corea del Sur. Pero es que ni siquiera estamos en guerra. Ni siquiera estamos en eso. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentar a discutir con alguien que lo que tienes que decirle, tienes que dar democracia? Y ellos se llaman demócratas así porque asumen la legalidad. Entonces, ahí ya hay hasta un concepto humano y lógico para un diálogo. Bueno, pero ven acá, ya nos quedan 5 minutos. Yo quiero decirte lo siguiente. Guaidó llegó a Estados Unidos. Colombia dice que tenía la anuencia del embajador norteamericano en Colombia y que por eso hizo el tránsito que hizo y hoy está en territorio norteamericano. O sea, para cerrar, ¿tú crees que alguien le vaya a dar audiencia del gobierno americano en este instante como antes lo reconocía y hasta hace 3 meses todavía el gobierno de Biden decía que lo reconocía y que la decisión de la asamblea fue equivocada al sacarlo del interinato? Sí, pero cerró las embajadas, pero el gobierno cerró las embajadas. Pero el gobierno cerró la embajada. Pero presidente de quién, si quien lo nombró lo quitó. No, no, audiencia, por lo menos le dará a alguien No, para oírlo, para calibrar lo que pueda haber. no creo eso, no creo eso. ¿No? Bueno, te pregunto. ¿Sabes por qué? No, porque si los americanos van allí con un plan concreto, se supone que es un plan refrescante, porque Petro está haciendo algo, toma nota. Petro se ha involucrado en esta cuestión internacional, que no tiene por qué involucrarse, porque se le fue de las manos su propio país. Ah, ok. Y entonces él necesita, para su autoestima y para vender alguna cuestión, justificar qué hace él en la presidencia de Colombia, porque bastantes problemas tiene que no ha podido solucionar ninguno y se le han ido los aliados. Te lo Y he dicho. entonces una manera de sobrevivir es que yo organicé una conferencia, yo soy internacional, mundial. ¿Qué va a ser internacional y mundial, chico? Pero ¿por qué Biden lo llamó previamente y lo tuvo allá adelante y no trascendió nada? Me pidió la cita y se la dieron porque hasta ahora es un país que él llegó por elecciones populares y libres, reconocida por la oposición que perdió. Y es más, como no un par de caballeros fueron los dos principales partidos que perdieron, es decirle, vamos a hacer oposición, pero respaldamos todo lo que usted haga que deba respaldar. Pero como guerrillero mancilló a las instituciones colombianas como le dio la gana, inclusive Pero eso es pasado, eso no importa, eso es No, está pasado. bien, ok, pero ok, está bien. Entonces yo voy a Pero lo seguir. que te quiero decir es que él recibió hasta el apoyo de la oposición que derrotó, diciéndole, haga que no vamos a contradecir las cosas que vayan en función del país. Ok, Él no ha podido resolucionar un solo problema en el país, ni uno solo. ninguno. Se le está yendo de las manos. Y entonces, claro, inventa esto y ahora es un personaje internacional, piensa él.
piensa él, porque es una cumbre, que no va a salir nada de allí. ¿Por qué va a salir algo diferente de lo de México? Y yo creo que ellos lo que van a pedir es, hacemos elecciones y levantan las sanciones. ¿Será que está bebiendo mucho té verde? No, bueno, hasta ahí Ahora, estamos. fácilmente, si yo fuera oposición, diría, no, yo levanto las sanciones y usted abre la democracia, pero no, levanto de inmediato. ¿Para qué le voy a levantar yo las sanciones? Para que ustedes sobrevivan 10 años más. Bueno, esperemos entonces que hoy, ya es que la reunión está comenzando, comenzó, está en pleno desarrollo en este instante cuando tú y yo estamos hablando. El Va- documento final, tú sabes cómo va a salir, ¿no? Hacemos Bueno, esto por esto y tal. bueno, de todos modos, vamos a cerrar aquí. Nuestro papel es el tuyo, el mío, como siempre decimos, es darle a pensar a la gente, al oyente tuyo, Que que analicen, que reflexionen, analicen, que analicen. que analicen, que vean, que no se trata de estar, sino que son 23 años como esto. Por eso. Entonces, caramba, alguien está con una estrategia errada, que ni siquiera nos toman en cuenta, se ríen, se burlan de... El problema que tenemos es que hoy las democracias no tienen militancia creíble tampoco. Así como no son creíbles los líderes, la militancia también se quita la franela cada vez que se lo digan y se pone Pero otra. esa es la militancia de los partidos estos. Entonces hay mucha movilidad tanto en los dirigentes como en los seguidores. Mira, se está dando en Venezuela una nueva generación realmente, inclusive, criada bajo este régimen, adoctrinando permanentemente. Pero como ellos quisieron hacer un pastel, un merengue allí con Louis Vuitton y los Ferrari y la broma para decir que todo estaba bien, había una contradicción en sí mismo. Este régimen es una contradicción en sí Sí, pero mismo. fíjate bien, cuando hablamos de reinstitucionalizar el país, en esa reinstitucionalización hay que establecer una normativa con respecto a los partidos políticos que se instituyan también. Y tiene que instituirse bajo estas normativas, bajo estas condiciones, bajo este sistema. Porque si no, ningún partido tendrá de su lado a quien lo pueda respaldar en la toma de decisiones. Sí, Porque, sí, sí, ¿no? Acuérdate que ahorita se va mucho en corrientes de pensamiento más que en partidos bueno, políticos. llamémoslo corriente, pues, pero que se establezca cuáles son, porque no tenemos Pues lo que ningún... tiene que haber es una conexión entre esa corriente doctrinaria, religiosa, política, como la quieras llamar, Y lo que establezca la constitución respectiva. y sí, la que vamos a organizar, porque hay que quitar mucha basura de esta constitución. Ah, por eso, sí, hay que desbrozar el camino. Si no se reconstruye esa constitución, queda en manos otra vez del primer aventurero, ¿no? Yo creo que vamos a salir. Esta etapa de Venezuela ha sido peor. En la historia de Venezuela existió un personaje que se llama Tomás Funes. Uh -huh. No, Funes es el de El Salvador. Sí, Tomás Funes, un coronel de eso, de Sí, los sí, sí, que sí, se sí. le alzó a Gómez A y lo Gómez. tenía, oye, y entraba a los pueblos y los incendiaba, violaba, colgaba a la gente y tal, y hasta que Gómez le dio la orden al coronel que iba a comandar. Usted no me trae vivo para acá, este señor. Exactamente. Y, A ese nivel estamos. y se acabó Funes. Bueno, Y Gómez sí. pudo gobernar tranquilo. Y se acabó el cine y se acabó este programa, pero de todos modos, nos vemos. No, mira, pendiente porque en estas circunstancias que estamos, si es posible que hagamos un programa. Bueno, como yo estoy un poquito saliendo de una gripe, no sé cómo lo llaman, no voy a salir porque está Bueno, lloviendo. entonces está localizable 100%. Calidad de Así que 100%. no te muevas del cuartel porque te podemos llamar pues de repente. Ok, Ok. un abrazo. Un saludo a tu altísima audiencia de Bien, Maracaibo. amigos, hemos hablado con el embajador Juan José Monzán en su segmento palestra. La situación está que arde, nosotros tratamos de apagar el fuego, no tenemos carro de bomberos, pero de todos modos pues seguimos en la lucha democrática.